Hola, buenos días. Como ya os ha contado Salvador, somos el Club de Lectura de Mercedes Junquera de la Sociedad Amigos de la Cultura de Vélez Málaga. Y hemos preparado un pequeño vídeo para compartir con todos vosotros y vosotras y conozcáis un poquito más de cerca nuestro club. Desde el último encuentro hemos leído en mayo El Alfaquí de Hassan Aurid, traducción de Ana María Sánchez Medina. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de contar con el autor que vino expresamente para comentar el libro en nuestro club de lectura. Estuvo acompañado por Ana María Sánchez Medina, que además hizo de traductora de Hassan a lo largo de toda la jornada. Contamos además con la participación de otros clubes de lectura y de alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Árabe de Vélez Málaga, muy interesados en el autor y en la obra. El Alfaquí es una novela histórica contada en primera persona y ambientada en el momento histórico que rodeó la expulsión de los moriscos en España, promovida por el cardenal Cisneros en el siglo XVI. A continuación podrán ver unos pocos segundos grabados en vídeo de la intervención de Hassan, traducido por Ana María. تختلف تماما عن شخصية أخوهاي الحقيقي. Sí, dice que la personalidad del personaje principal se diferencia completamente de la original, de Azafai, del libro fuente. Sí. En junio elegimos Una semana redonda de Federico Barcelona. Este encuentro reunió a un importante número de asistentes. Había muchas razones para las expectativas que la obra había creado. Por un lado, contar con la presencia del autor, que había realizado la presentación del libro en el Centro de Arte Contemporáneo en octubre pasado. Por otro lado, porque esta obra recibió el Premio Internacional de Cuento de la Universidad de Antioquia, Premios Nacionales de Cultura en Colombia, y por último, por ser Federico una persona reconocida en el ámbito de la literatura y querida por todos nosotros que le conocemos. La obra, que en realidad son 7 cuentos autónomos articulados entre sí para lograr un texto que abarca temas tan actuales como el cuidado, la dependencia, la violencia de género, la eutanasia o la inmigración. En esta ocasión, las intervenciones de los asistentes al club fueron múltiples y apasionadas, porque el libro había tocado todas las sensibilidades y situaciones en las que podíamos reconocernos. Ahora os vamos a poner otro pequeño vídeo con una puntual intervención de Federico. Y estoy sensibilizado porque creo que hay una tendencia en la sociedad a ocultar a los ancianos, a dejarlo a un lado. Es lo que se conoce desde hace unos años con la palabra edadismo, ¿no? Que es un punto de convergencia en donde se produce la infantilización de los ancianos, se produce su despersonalización, no son prácticamente personas, y se produce su deshumanización. Se piensa que no tienen capacidad para tomar decisiones y se piensa que no tienen capacidad para gobernar su vida. En septiembre, la obra propuesta fue La danza de la eternidad de Jesús Quirosa, ilustrado por Josema Cordón. También tuvimos la ocasión de contar con la presencia del autor, que acompañado por el que fuera su profesor Pepe Cortés, establecieron un brillante diálogo didáctico que nos metió de lleno en un mundo mágico y de fantasía. Es una obra infantil que tiene muchos niveles de lectura y por ello los adultos pueden acercarse a ella. En esta cita, el Club de Lectura contó con más de 30 personas, muchos jóvenes que aportaron una visión fresca de la obra, reconociendo en este cuento el valor de los mundos imaginarios que ayudan a superar el miedo y la soledad. Otro pequeño vídeo de su intervención. Sí que siempre quería que pudieran tener ese doble trasfondo en el que pueden servir para algo muy evidente como quiero que esto sea de este color porque es bonito, pero también quiero que pueda interpretarse cuando haya muchas páginas y todo parezca que estuviera eso, que por ejemplo el verde no es verde porque a mí me gustaba, es verde porque a mí me gustaba, sí, pero también porque simbolizaba esto. Entonces siempre todos esos símbolos que me comentan lo intentaba hacer con esa intención, que tuvieran una posible doble función o doble lectura.
En octubre leímos La península de las casas vacías de David Uclés. Esta obra, como ya podéis suponer, por su popularidad y originalidad supuso un aluvión de intervenciones en la sesión del club de ese mes de octubre. Se contabilizaron más de 76 intervenciones correspondientes a 20 personas de las 30 que asistieron, un libro que no dejó indiferente a nadie. Se habló de la originalidad del narrador, de las obras y autores que han influido en Uclés para su escritura, del realismo mágico, de la estructura de la novela, de la memoria histórica y también del ejercicio de equidistancias que tuvo que realizar el autor para conseguir un libro equilibrado. En fin, ¿qué más deciros? Si seguro que todas y todos los presentes conoceréis al autor y al libro. En noviembre elegimos Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi. Había mucho interés en la lectura de esta obra que, a modo de biografía, la autora nos relata la vida de las mujeres que vivían en el harén a mediados del siglo pasado. Las intervenciones fueron constantes porque fue inevitable comparar estas diferencias culturales con los patrones de igualdad de sociedades europeas. Para diciembre elegimos un clásico, Tristán e Isolda, versión de Rosa Navarro. Teníamos mucho interés en leer este clásico, leyenda de origen desconocido que ha fascinado al público de todas las épocas. Sin embargo, la edición de Rosa Navarro, que es una adaptación modernizada del mito de Tristán e Isolda, no fue acertada y supuso una pérdida importante de la calidad de la obra. Gracias a una de nuestras lectoras, tuvimos ocasión de leer algunos párrafos de otra edición que nos dieron la oportunidad de conocer la calidad de la obra y de la escritura medieval. Empezamos el año con El país del diablo de Perla Suet. Para la presentación de este libro contamos con la participación de Federico Barcelona por la amistad que le une con Perla Suet. Y ¡sorpresa! Contamos con un vídeo que Perla nos había grabado desde Argentina, su país de residencia, para esta sesión en la que nos desveló los detalles de la obra que desconocíamos. La tarde pasó volando comentando el libro que, aunque resulta duro en algunos momentos, nos trasladó a la Patagonia de finales del siglo XIX y los conflictos territoriales llevados a cabo por los invasores para apropiarse de las tierras, arrasando la cultura de los indígenas que las poblaban. Un libro que describe la crudeza que tanto ayer como hoy sigue marcando las agendas de los agresores contemporáneos. En febrero nos decidimos por La niña de Lacerico de Celia Herrero. Este encuentro ha sido uno de los más emocionantes que hemos tenido últimamente, no solo por la presencia de Celia, sino por las emociones que ha despertado esta obra que nos es tan cercana y familiar. José Justicia fue el artífice de que esta cita se hiciese realidad. El libro le llegó por casualidad y tuvo la iniciativa de contactar con la autora para hacer posible este encuentro y la presentación del libro en el Palacio de Beniel de Vélez Málaga. La obra reunía los ingredientes suficientes para despertar nuestro interés. Una familia de la Sarquía, como tantas otras, tuvo que emigrar a Madrid en busca de un futuro mejor. Como broche de oro, la presencia de los protagonistas principales de la obra que estuvieron presentes en la presentación del libro e hicieron de este acto una jornada emotiva e inolvidable. La memoria, nuestra memoria, es el corazón de este libro como reconocimiento a la lucha que muchas mujeres y hombres enfrentaron para mejorar la vida de las generaciones venideras que ahora son las nuestras. Unas pequeñas palabras de la autora en la presentación del libro y en el club de lectura. Cuando empecé a escribir esta novela, solo tenía una brújula que marcaba hacia el sur. En realidad, yo siempre empiezo los viajes de la escritura así, aferrada a la aguja magnética que da vueltas en el limbo giratorio hasta que mis personajes salen en mi auxilio y cobran vida propia para evitar que me desoriente. Al principio mantienen la compostura y hacen filas ordenadas, pero solo aguantan uniformados 2 jornadas de escritura y entonces empiezan a empujarse entre ellos intentando llamar mi atención. Se desordenan, luchan vorazmente por ocupar más hojas, se boicotean en los capítulos impares, algunos mueren, otros resucitan a medio camino,
Algunos me repudian, otras me retiran la palabra, y yo me limito a observarlos con mi mirada ojiplática. Les robo sus escenas, vivencias, empiezo a pedirle prestado a la imaginación, me endeudo con ella y, sobre todo, comienzo a transcribir, como la cronista que intento ser, lo que me cuentan. Y por eso le di más espacio del que en un primer momento pensaba darle, pues el estallido educativo y cultural que supuso la República, pero aún me parece más impresionante las misiones pedagógicas, y ya no te quiero contar las colonias escolares para asegurar en plena guerra civil la educación y poner a salvo a esos 50.000 niños aproximadamente que se pusieron y se abrieron esas 30 colonias por España, por Francia, por Inglaterra. Me parece increíble que esos maestros, esos educadores, esas maestras tuvieran la capacidad, o sea, de poner en marcha toda esa estructura. En marzo leímos El buen mal, de Samantha Schweblin. Tuvimos la ocasión de leer este libro antes de saber que iba a obtener el Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana 2026. Ha sido una lectura que ha suscitado controversias, aunque en general ha sido muy bien valorado. En formato de cuentos ha sido calificado de inquietante, extraño en lo cotidiano, perturbador, magnífico, impresionante, prosa contundente, bien escrito, en fin, una variedad de calificativos para describir un mundo cotidiano desde el surrealismo más intenso. En el mes de abril leímos Hamlet, de Maggie O'Farrell. ¿Qué os voy a contar de esta obra o de su autora? Libro o película, todo un éxito, y también lo ha sido aquí en nuestro club de lectura. Hemos analizado la prosa, la estructura narrativa y el estilo. Ha sido un libro elogiado por la brillantez narrativa, su capacidad para transmitir emociones, la fuerza de las descripciones y el modo de involucrar al lector. Un libro para disfrutar a pesar del dolor que supone el duelo y la pérdida de un hijo querido y amado. Y nada más que contaros, espero que os haya gustado este pequeño vídeo y que nos veamos en el próximo encuentro.